Asturias si algo tiene es un conocimiento importante sobre el tema de inmigración, porque hemos sido unas generaciones inmigrantes hacia afuera, pero también inmigrantes dentro del propio país. Pero yo creo que en líneas generales, además yo que vengo de la parte social, que vivimos el fenómeno, aparte de la inmigración, el fenómeno de los refugiados, yo creo que Asturias ha sido muy positiva en esa acogida. Creo que las nuevas corrientes, sobre todo de los partidos que están contra la exclusión, contra la negación de que lleguen inmigrantes, puede ser una barrera muy importante. Esa barrera tenemos que trabajarla, sobre todo en el tema educativo. Habrá que sentarse con las asociaciones y explicarles que es muy importante su voto, porque su voto depende de las políticas que luego se apliquen y que les incidan directamente a ellos. Os debemos de transmitir a las personas inmigrantes y que lleváis mucho tiempo en Asturias que tenéis que participar, eso es importante, tenéis que acercaros a los partidos, tenéis que acercaros a las asociaciones, tenéis que acercaros a la sociedad civil, que es la que está organizada, la que mueve las inquietudes y las necesidades vuestras. Y los partidos no dejan de ser más que asociaciones de personas donde vosotros podéis aportar vuestras ideas, y las ideas que tú tienes como inmigrante, por mucho que yo me quiera poner en tu papel, no va a ser lo mismo. Entonces yo creo que hay que romper ese hielo de entrar en candidaturas, de entrar en partidos, sean los que sean. ¿Qué le preocupa al inmigrante? Le preocupa el trabajo, pero es que eso le preocupa la vivienda, evidentemente le preocupa la vivienda. Le preocupa la educación, de que sus hijos vayan a un colegio que no tenga sesgo y que esté integrado. Le preocupa la salud, estar malo y que no tenga que pagar una parte de los medicamentos porque no tiene la tarjeta sanitaria. Bueno, pues eso es todo lo que tiene que entender el colectivo inmigrante, que para que todo eso siga funcionando, para que siga existiendo ayudas, para que siga existiendo el salario social, para que sigan existiendo las prestaciones que están recibiendo, tienen que votar, y tienen que votar a políticas progresistas. Necesitamos que vengan más, porque hay una parte, la parte rural, que está muy despoblada y que puede ser un nicho de negocio, un nicho de trabajo para las personas inmigrantes. Tenemos una gran demanda en el tema de gerontología y cuidado de mayores e incluso de niños, en las que ahora mismo nos vemos en dificultades para contratar personas, y hay muchos inmigrantes que tienen formación y que vienen muy bien formados en ese área. Y luego, sobre todo, bueno, en el tema industrial también hay un déficit importante, y en una comunidad autónoma tan industrial estamos viendo que ya aparecen ciertas profesiones que tienen déficit de contratación. Y luego, desde luego, el crecimiento demográfico, no podemos continuar perdiendo habitantes todos los años. Y luego, a mí algo que me preocupa también es el tema de la documentación, de la homologación de los títulos. Yo, con las personas con las que trabajo, tienen titulaciones muy importantes que podrían incluso incorporarse en profesiones que aquí hay déficit, y que pongamos tantos obstáculos para la homologación de esos títulos, eso yo creo que hay que avanzar, o hay que ver cómo se puede homologar, o hacer una formación adaptada, o cursos puente. Habrá que sentarse con la universidad y con los colegios profesionales a ver cómo a esas personas que vienen con una titulación y con una formación importante se pueden adaptar al currículum que hay aquí ahora mismo. Creo que el partido o la opción progresista que puede favorecer y seguir apoyando a las políticas de inclusión, a las políticas de ayuda a los inmigrantes, es el Partido Socialista, porque llevamos mucho tiempo ya trabajando, porque somos una comunidad autónoma y un partido que cree en la inmigración, que cree en las potencialidades de las personas, y creo que ahora mismo somos la mejor opción de continuar avanzando en políticas claras de bienestar y de acogida, y desde luego de integración.